Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como es costumbre y nos han enseñado acá en Visión de Fe, pues estamos en punto ya para empezar la reunión. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a ir directo a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 3. Amén. Y siempre dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar en su casa. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Acompáñame en oración. Señor, te damos gracias por un día, Señor, hermoso, por un tiempo, Señor, que tú nos regalas de estar en tu presencia, de venir a tu casa. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú, Señor, has sido bueno, porque hemos tenido la oportunidad, Señor, hasta este instante, de ver tu mano poderosa obrando a favor nuestro, a favor de nuestra casa, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hogares, a favor de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder bendecir y glorificar tu nombre, de presentarnos delante de tu presencia, con el único motivo, Señor, de buscar tu rostro, de escuchar, Señor, tu voz y de poder, Señor, ser obedientes a tu palabra. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Cada vez que usted y yo venimos a la casa del Señor, debería de ser un momento de gozo, de alegría, porque como bien nos lo han enseñado, si el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar, es porque Él aún desea hablar con nosotros y es porque Él aún tiene mucho que decirnos. Y esa ha sido parte de mi oración. Cuando yo le escuché esta frase a nuestro pastor, que cuando el Señor no habla, o más bien cuando nosotros no podemos venir a su casa, es porque Él no quería charlar con nosotros, no quería conversar con nosotros en ese día, en ese momento. Pues entonces digo, Señor, que siempre quieras hablar conmigo y que yo siempre quiera escuchar tu voz, que yo siempre quiera, Señor, estar atento a tu palabra. Y ese es el motivo que nos debe de mover a usted y a mí, el gozo por su presencia y por su palabra. Amén. Y vamos a estar meditando en este tiempo acerca de la insatisfacción. Si usted puede ver ahí el tema, insatisfechos. Y voy a tratar de hablar de mí y de ciertos personajes que nos vamos a ir encontrando a través de la palabra del Señor. Y retomando lo que acabamos de leer, la lectura que acabamos de tener, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. Y qué difícil es el poder caminar bajo ese camino, bajo ese precepto. ¿Por qué? Porque requiere de cada uno de nosotros, o más bien requiere que nosotros tengamos humildad, que nosotros seamos humildes para poder recibir y entender el plan, la voluntad del Señor para cada una de nuestras vidas. Entonces, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo empezamos a elucubrar o a pensar o a ponerle nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón a ciertas ideas que van más allá de donde el Señor nos tiene o del proceso donde el Señor nos está haciendo caminar, podemos caer
en la insatisfacción. Y se lo puedo decir de primera mano, de primera plana. La insatisfacción ha sido una de las herramientas y los obstáculos que el enemigo ha querido poner en mi vida. Por eso le digo, voy a tratar de hablar de mí a título personal. Porque quieras o no, la insatisfacción es bien sutil y ella no respeta, mi hermano. No respeta hogar, no respeta ni siquiera matrimonios, no respeta mucho menos la iglesia, ninguna posición, ella se mete. Y lo tremendo es de que nosotros nos damos cuenta que tenemos adentro insatisfacción hasta que ya tenemos, hermano, el problema grande. Entonces, usted y yo tenemos que estar alertas para que eso no suceda en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque una persona insatisfecha, lo primero que hace es medirse con la persona que tiene a la par, es tratar de compararse con la persona que tiene a la par. Entonces, ahí empiezan los problemas. Pero entonces yo quiero que vayamos y veamos a lo largo de la palabra del Señor algunos ejemplos de personas y personajes que le dieron cabida a la insatisfacción y que fueron los que yo en lo personal me vi así un poco como evidenciado, como Señor, esto es lo que me pasaba, esto es lo que sucedía en mi mente, en mi corazón. Bueno, vayamos a Isaías capítulo 14 y versículo 12. Y usted y yo, como conocedor de la palabra, ya sabemos de qué se trata el relato. Y nos vamos a ir al cielo, desde antes del cielo y la tierra. Las palabras de la profecía que van para Luzbel, ¿verdad? Para quien era Luzbel. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué sucedió en el cielo? La insatisfacción se coló al cielo, hermano. Fíjese qué tremendo. Si la insatisfacción, hermano, se pudo colar al cielo, ¿cómo no se va a colar en nuestras vidas? ¿Cómo no se va a colar en nuestras casas? ¿Cómo no va a intentar, mejor dicho, arreglémoslo para no atarnos? ¿Cómo no va a intentar la insatisfacción colarse en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra iglesia? Si lo pudo hacer en el cielo, si pudo meterse y contaminar, hermano, a un ser que estaba puesto en alto, que estaba puesto sobre autoridad, era un querubín protector, pero la insatisfacción pudo entrar hasta esos ámbitos, pudo entrar hasta donde él estaba, y pudo entrar a su corazón. ¿Por qué? Porque tuvo un alto concepto de sí mismo, porque pensó más alto de lo que debía pensar. Y ese es el problema, de que él pensó que se podía igualar a nuestro Dios, al Eterno, hermano, y se lo voy a decir en palabras terrenas, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza le cupo? Pensar que ibas que ponerse igual que el Eterno. Pero igual, traigámoslo, pasémoslo nosotros aquí a la tierra, a nosotros, o yo lo pasé a mi vida, porque muchas veces yo no me puse igual a Dios en cuanto a divinidad, ni en cuanto a poder, pero sí muchas veces me pongo igual a Dios cuando levanto mis pensamientos, mis argumentos a la par de la palabra de Dios, a la par de lo que Él quiere, de lo que Él ha establecido que yo haga, o que yo diga, o por donde yo camine. Entonces, en ese sentido, sí estoy teniendo un alto concepto, y entonces la insatisfacción entra, porque el Señor dice, aún no es tiempo, mijo, de tener tal cosa, aún no es tiempo, te lo voy a dar, pero aún no es tiempo. Pero entonces yo, en mi propio pensamiento digo, no, si yo lo puedo tener,
Y entonces nos vamos, ¿verdad? Por la tangente, nos vamos a buscar ayudas y herramientas que nos puedan facilitar a obtener lo que nosotros queremos. Entonces, en ese momento, usted y yo nos estamos queriendo poner a la par del Señor. ¿Por qué? Porque se supone que el Señor es Señor, valga la redundancia, de nuestra vida. Eso significa de que Él tiene el control absoluto, o debería de tener el control absoluto. Pero si yo quiero tener el control sobre todas las circunstancias, yo me estoy haciendo el Señor sobre mi propia vida. Yo no tengo ni la capacidad, ni el poder para ser el Señor sobre mi vida. El Señor es el Señor. Él es el Rey. Él es el que manda. Y yo tengo que apegarme a su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y tengo que caminar agradándole a Él para que Él pueda responder o corresponder a mi amor, a mi devoción. Pero sigamos más adelante. Génesis capítulo 29 y versículo 17. Bueno, el primer personaje dijimos que había tenido un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Y el Señor lo tuvo que derribar, hermano, literalmente. Génesis 29, capítulo 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y yo puse aquí la insatisfacción de Raquel y Lea, pero más que todo de Raquel, ya va a ver por qué. Y ahí ya tenemos, hermano, una discrepancia, ¿verdad? Una era de ojos delicados y la otra era de una bella figura. Una tenía ojos bonitos y la otra dice que era bella. Pero fíjese que la Biblia no dice que una era fea y otra era bonita. Eso es algo que nosotros hemos querido amoldar o hacer que quepa en la palabra, pero yo no encuentro que ahí diga que una era fea y otra era bonita. Solo dice que una era bella y otra era de ojos bonitos. El problema es que una vez más la insatisfacción se mete entre ellas dos y empieza a crear conflicto. Entonces usted y yo ya sabemos ese relato, ya sabemos cómo va la historia. Jacob viene, bueno, por cómo surge la historia, por cómo surge el momento, pues entonces él tiene que estar con sus dos esposas, con Raquel y Lea. El asunto es que las dos empiezan a competir, hermano. Y Jacob queda en medio de una insatisfacción entre estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque una quería darle hijos, la otra era estéril, dice. Porque la de ojos bonitos era fructífera, pero la que él amaba, el Señor no le concedía tener hijos. Y entonces empieza, hermano, qué insatisfacción. Y yo le puse aquí, insatisfacción de Raquel y Lea, que es una insatisfacción por amor o apego a lo terreno. Y a lo terreno llámese una persona, una cosa, un animal, cualquier cosa que sea terrena. Ahí entra. Porque las dos empezaron con sus insatisfacciones. Y fíjese que Lea, me decía el Señor, entiende antes que Raquel, que el propósito no debe de ser de pelear. Porque el Señor le permite, después de tener hijos, le cierra la matriz. Y entonces ella busca por dónde, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho. Busca por dónde y le entrega a una de las sirvientas. Y viene la otra para meterse en la competencia, le pone también a la otra sirvienta. Pero bueno, Lea entonces entiende primero, antes que Raquel, que la cuestión de sus hijos no es para agradar al hombre, no es para agradar a Jacob, no debe de ser para agradar al hombre. Entonces dice que cuando nació Leví, ella pronunció alabanza, dio gracias al Señor. Si usted ve los primeros hijos, he adquirido varón.
¿Para qué? Para alegrar a Jacob. Y el otro es herencia. Y así puede ver todos los nombres de los antecesores. Pero después, como que le cambian ahí el cassette y ya no se siente insatisfecha porque ya no empieza a buscar agradar al hombre, sino agradar a Dios. Entonces todos los demás nombres que le pone a sus hijos van referente a darle la gloria al Señor. Entonces, usted y yo, o más bien, yo me he visto en muchas situaciones en donde yo me he sentido insatisfecho y he hecho cosas para agradar al hombre, para que yo me sienta bien, para que fulano, sutano se sientan bien. Fíjese que durante mi niñez yo estuve bajo la crianza de mi abuela, pero yo buscaba de muchas maneras llamar la atención de mis papás y siempre estaba insatisfecho porque no los tenía y siempre estaba insatisfecho porque quería la atención de ellos para mí, hacia mí. Entonces empecé haciendo las cosas bien. Estudiaba, empezaba a sacar buenas notas. De pequeño quizás no fui muy brillante, pero tampoco dejaba ninguna materia. A medida que fui creciendo, vi que eso llamaba la atención y eso empezó a traer una satisfacción efímera, momentánea. Y entonces empecé a crecer. Pero a medida que yo crecí sucedió un detalle en mi familia con mis papás. Pues es lo lógico, ¿verdad? En un matrimonio, pues hay dos personas, como resultado tienen que haber hijos. Entonces vinieron mis dos hermanos. Y eso, para mí, creó una brecha aún mayor y una insatisfacción aún mayor. Porque yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué yo no puedo disfrutar a mis papás? Y mis hermanos sí. Entonces empezó, hermano, a dar vuelta aquello, porque entonces ya no tenía la atención el 100% para mí, que costaba, según yo, mas no sabía que el Padre de misericordia siempre estaba ahí a mi lado. Pero mis padres terrenales, yo siempre lidié con eso, siempre luché con eso. Entonces, ya las buenas notas ya no llamaban su atención. Entonces le di vuelta. Bueno, entonces yo no voy a estudiar. Voy a sacar buenas notas para llamar la atención. Bueno, resultó, hermano, con que, aunque usted no lo crea, me expulsaron del colegio. Así como me ve con mi carita de niño bueno. No siempre fui bueno, porque eso estaba en mi corazón. Y no le estoy hablando de un muchacho de 20, 30 años, no, de un jovencito de 13, 14 años. Entonces, ¿qué sucedió? Que tampoco pude tener la atención, captar la atención de mis papás de esa manera. Y la insatisfacción empezó a crecer. Y en ese instante, hermano, bendito el Señor, bendito mi Padre, que se me atraviesa la música, hermano. Y entonces, eso fue la herramienta que el Señor usó para empezar a remover todos esos escombros, para remover toda esa insatisfacción. Porque yo estaba molesto con el Señor, porque mis hermanos podían disfrutar a mis papás y yo no. Yo sé lo que se siente llegar un 10 de mayo con un regalo y no tener nadie a quien dárselo. ¿Sí? La famosa obra, ¿verdad? La famosa manualidad. ¿Y yo a quién se la iba a dar? Entonces, los últimos años terminé haciendo nada. Póngame cero en arte y manualidad, porque yo no tengo a nadie a quien dárselo. Las últimas veces ni siquiera mi abuela llegaba. Entonces, ¿para qué? Eso era parte de lo que privaba de mí, hermano. Mire qué feo. Tan joven, digo yo, y tan empezando aquello a
a efervecer aquí, hermano, la insatisfacción. Por eso le digo, este tema a mí me ha tocado. Entonces, empecé a crecer con esa insatisfacción, a sacar malas notas, porque a final de año, igual, si yo me saco buena nota, mala nota, nadie llegaba a recogerlas. Ay, hijo, se me olvidó, me decía mi abuela. Se me olvidó ir. Sí, ok, ella siempre procuraba estar ahí, pues, pero nunca. O sea, nunca pudo en todo el tiempo, pues, en el 100%. Sí, como cada uno de nosotros como padres nunca vamos a estar al 100%. Pero entonces se atravesó la música, ahí me quedé, ¿verdad? Se atravesó la música. Y entonces empecé por ese lado. Empecé a esforzarme por querer aprender, a esforzarme, pero siempre había esa insatisfacción. Y dentro de mí yo lo quería hacer porque yo quería tener una herramienta. Una herramienta. ¿Por qué? Porque como Lea y Raquel, yo quería un amor o un apego a lo terreno. A un amor que decía yo, era la obligación de mis papás amarme. Cuando no es así. Tener padre y madre es un privilegio, ahora lo veo de esa forma. Entonces, ¿qué pasó? Empiezo con la música, hermano. ¿Y qué cree? Que a ninguno de los dos les pareció al principio que yo estudiara música. Porque de qué vas a vivir, porque y usted ya se sabe todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que cualquier padre, porque yo se lo diría, si no tuviera conocimiento de Jesús, yo se lo diría a mi hijo. Entonces vienen todas esas cosas, vienen todas esas insatisfacciones, porque entonces vuelvo a lo que le digo al principio, yo venía y me comparaba con mis primos, venía y me comparaba con fulano, con sutano, con mengano, y entonces la insatisfacción empezó a crecer. Vamos más adelante, Números, capítulo 16. Y versículo 9. No os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación, para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti? Se lo voy a seguir leyendo yo aquí. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois son los que os juntáis contra Dios, contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces aquí estamos viendo el relato de todo un clan, hermano, de toda una familia, que le dieron cabida a la insatisfacción. A la insatisfacción. Fue la familia de Coré. Y estos hermanitos, esta familia, era una familia de gente servidora. Eran levitas, hermano. Estaban designados para servir al Señor, para llevar las cosas del tabernáculo. Eso era, hermano, un privilegio de privilegios. Pero, nuevamente, la insatisfacción se cuela en el corazón. Y en el corazón del papá, hermano, eso es lo más tremendo. Mire cómo la insatisfacción en un padre o una madre de familia puede echar a perder a toda su casa. Aunque nosotros vemos el relato y como lo estudiábamos con nuestro pastor, a la final las mujeres se ponen, ¿verdad? Las mujeres de la casa de Coré se levantan, se plantan firmes. Y dicen, no, yo no estoy contigo. Pero pongámonos en este momento a este papá llenando de insatisfacción el corazón de su familia, de su casa. Pero bueno, ¿qué es lo que quería Coré?
si había sido favorecido por el Señor, ya tenía la bendición de ministrar en el tabernáculo, de tocar los utensilios del Señor, de servir al Dios eterno. Pero ¿qué pasa? La insatisfacción. Entonces viene Moisés y les dice, ¿no están conformes? ¿Acaso no el Señor te ha dado la bendición de servir delante de su presencia, sino que también quieres el sacerdocio de Aarón? Le dice. ¿Y qué es Aarón? Le dice. En otras palabras está diciendo, ¿qué te ha hecho Aarón para que murmures de él? Entonces, la insatisfacción, puse yo aquí decoré, es menospreciar el puesto de autoridad, es menospreciar la delegación o una asignación, ya sea terrena o sea espiritual. Y esto es bien tremendo, hermano, porque a nivel terrenal, allá afuera es con lo que se vive. Todas las personas están insatisfechas porque quieren ganar más, porque quieren tener un mejor carro. Si es en el trabajo, pues son los que quieren estar cerca del jefe porque van a estar con un mejor puesto, van a estar mejor. Pero usted y yo hemos sido llamados a recibir y gozar, decía Pablo en Romanos, lo que leímos al principio, a gozar de la gracia que nos ha sido entregada, porque cada uno de nosotros dice que se nos fue entregada conforme a nuestra medida de fe. Entonces no tendríamos por qué sentir ninguna insatisfacción, porque cada uno de nosotros tenemos una porción de fe, una medida de fe, que es la que tenemos que activar, que es la que tenemos que ejercitar. Entonces, cuando el Señor dice que a cada quien se le ha dado una medida de fe, no está cuantificando, no está diciendo yo le di un 10% de fe a fulano y un 80% a sutano. No, sino lo que está diciendo es todos parejitos. Tenemos la oportunidad de ejercitar nuestra fe y por la fe ver los milagros del Señor. Entonces no es cuestión de cantidad. Es que ese hermano tiene más fe que yo. No, el Señor nos ha repartido la misma capacidad. Ahora, usted y yo tenemos que responder a la palabra del Señor. Tenemos que responder a su voz, que Él nos llame, tener un momento de devoción con Él, un momento de intimidad. Así es como funciona la fe, entre otras cosas. No es solo de que Señor, gracias y yo quiero, y el Señor lo va a hacer. No, esa no es fe. O por lo menos no es lo que nos han enseñado que es la fe. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aquí vamos a ver a otro personaje que la insatisfacción se le coló, hermano, pero de manera así bien sutil. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Los amonitas y los moabitas eran un pueblo al que Israel debía de exterminar, porque su legado, su historia atrás era un legado de corrupción, de incesto, de adulterio y de muchas cosas más. Que porque hay niños, y verdad, usted ya sabe, pero usted puede leer toda la historia de dónde salió Amón y de dónde salió Moab. Entonces, ¿qué hace David o qué debería estar haciendo David en ese momento? Luchando contra todas esas potestades y esas huestes. Pero es lo lógico, y aquí me decía el Señor, ¿cómo no iba a llegar a atacarle una hueste de esas que tenía que destruir si él estaba confiado en su casa, confiado en su cama, que yo soy el rey, que yo mando?
que yo soy aquí el que decide cómo se hacen las cosas. Y nosotros como hombres, fíjense que a nosotros nos cae más con el Señor porque tendemos a eso. Tendemos a tener autoritarismo en nuestra casa, en nuestro hogar. Y no debería de ser así. No debería de ser así. Y nuestra lucha debería ser, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Pero ¿qué hace este rey en lugar de estar luchando contra esas huestes de corrupción, de adulterio, de fornicación, de incesto, de todo lo demás? ¿Qué hace? Se queda en casa. Se queda en casa. Lógico. Él pensó que mandando ese ejército iba a solucionar el problema. El problema no es que yo mande a mi esposa, hermano, a buscar al Señor. El problema no es que yo mande a mis hijos a buscar al Señor, aunque es bueno, aunque debo de hacerlo como sacerdote. Pero en este caso el rey tenía que ir. Él tenía que luchar esa batalla. Él tenía que ir. Entonces él pensó que mandando a hacer las cosas, él iba a salir victorioso. Él iba a salir ganador. Y de hecho, dice que destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. En Jerusalén. Y tremendo, porque Jerusalén en este momento es la casa del rey. Y es donde está la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado de estar luchando contra esa hueste. Porque físicamente la destruyeron, hermano. Pero ya estaba dentro de él. Entonces dice que cuando ya era la tarde se acercó al balcón, hermano, y yo creo de que esa salida de esa tarde jamás se le olvidó a David. Jamás. Porque de ahí en adelante, si usted revisa todas esas huestes, todo eso que ministraba a Amón y a Moab, empezó a suceder una por una en la vida de David. Fornicación, adulterio, incesto en su casa, en su familia, un montón de cosas, hermano. Un montón de cosas. ¿Por qué? Por la insatisfacción del corazón. Dice Proverbios que hay dos cosas que no se cansan de pedir, ¿verdad? El Seol, dice, y el alma del hombre, y el alma de este rey David, el dulce cantor de Israel, no estuvo satisfecha. Y entonces viene el profeta y le dice, le empieza contando una historia. Mira, fíjate que un hombre era rico, tenía mucho ganado, y había otro, le dice, que solo tenía una oveja. Y el otro le dice, en lugar de comerse, de agarrar una oveja de él, agárrala del otro. Y le dice, y usted ya sabe lo que le dice David, ¿verdad? Se enoja y le dice, qué bárbaro este hombre. Ese es digno de castigo, de juicio. Y le dice el profeta, pues ese eres tú, le dice, por insatisfecho, por no estar en lo que debes de estar. Y así pasé yo, hermano, tomando el relato de mi testimonio. Así pasé yo, hermano. Aunque estaba en la casa del Señor, aunque estaba en la casa del Rey, pero todas esas cosas venían a mi corazón, venían a mi vida. Venían a mi vida por la insatisfacción, por el hecho de quererme ver como el otro, de quererme ver como aquel. Bueno, sigamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 25. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él le respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte, aquí he estado, le dijo, tranquilo. Verso 26. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa,
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Como que Eliseo estaba enojado porque Giezi quería prosperar, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que le dice. ¿Acaso es el tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa? No siempre es el tiempo adecuado para que nosotros recibamos lo material. Y no me vaya a confundir, porque el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados. Pero eso no va a ser a costa de nuestra salud espiritual. Eso no va a ser a costa de que me entre avaricia, de que sea para alimentar mi ego. Eso jamás lo va a permitir el Señor, porque Él es fiel y es justo. Y es justo. Pero entonces, yo puse aquí la insatisfacción de Giezi. Esa es, puse yo aquí, la insatisfacción del siervo. Este hombre era siervo del profeta de Dios, del hombre de Dios, del que tenía, hermano, en su poder la vida y la muerte en su palabra, que lo que él decretaba delante del Señor, eso sucedía. Él era siervo de Eliseo. Él era siervo de Eliseo. Pero ¿qué pasa? Retrocedamos en la historia. Viene el general asirio, ¿verdad? ¿Es? Naamán. Sí, Naamán. Gracias. Viene Naamán y empieza la historia, ¿verdad? De lepra, pues la muchacha que le ayuda en la casa viene y le dice, porque ella es hebrea, en mi país, le dice, en mi país hay un hombre del Señor que puede ayudarte. Y se empieza a hacer el relato. Naamán, pues, después de un proceso, él queda sano, pero entonces viene Naamán y quiere congraciarse con el profeta. Y le dice, aquí tengo unos presentes para ti. Y no eran nada desechables, hermano, no era nada que nosotros no agarráramos. Yo le digo de que si yo hubiera estado en las sandalias de Eliseo o de Giezi, hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo porque mire los regalos que le llevaba, dinero, ropa, parte de la dote que le llevaba al profeta. Pero ¿qué pasó? La insatisfacción del siervo. La insatisfacción del siervo. Y muchas veces, y le voy a hablar otra vez a título personal, pero usted se siente identificado, pues gloria a Dios. Muchas veces, aunque nosotros estemos sirviendo, hermano, en la iglesia y le sirvamos al Señor con el corazón, por ahí se empieza a colar la insatisfacción. Y empieza a decirnos, miren, pero ganarías más haciendo tal cosa allá afuera. Ganarías más prestando tus servicios en otra situación. Mira, hermano, el pastor lo ha dicho abiertamente y también mami. Yo vi muchos de mis contemporáneos, músicos de la iglesia, perderse por esto. Porque siendo siervos del Señor, se empezaron a comparar y entró la insatisfacción. Pero mira, ¿qué ganas con tocar en la iglesia? Estoy hablando de dinero. ¿Y qué ganas con tocar en tal lugar? ¿Y qué ganas con tocar en tal lugar? Con una nochecita el Señor no se va a enojar. Con 2 horas el Señor no se va a enojar. Vaya, pues no vayas. No vayas. Vamos a ir nosotros a un cumpleaños. 1 hora. 1 hora y vas a ganar tanto. Vaya, no seas legalista, hombre. Y así, uno a uno, se fue yendo. Por una insatisfacción. La insatisfacción del siervo, la insatisfacción de Giezi. ¿Por qué? Porque tenía mucho más, hermano, estando a la par de Eliseo. A la par de Eliseo, imagínense, él hubiera hecho lo mismo que hizo Eliseo con Elías. Señor, que le dijo, mi Señor le dijo, Padre mío, yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar, le dijo, porque yo quiero una doble porción tuya. Eso hubiera podido hacer Giezi. Pero la insatisfacción entró de nuevo a su corazón. Y así cada uno de mis
de mis amigos, hermano. Empezó a irse por ahí. Y no los juzgo a ellos. No los juzgo a ellos. Pero usted y yo, hermano, dejémoslos a ellos ahí tranquilos. Usted y yo estamos sirviendo al Señor de verdad y con agradecimiento, con gratitud. ¿O será que la insatisfacción ya empezó a tocar por ahí, por un lugar o por el otro? O por el otro. Porque entonces empezamos a poner en una balanza, hermano, lo que Dios nos ofrece o lo que el mundo nos ofrece. Ay, esta hora de 6 a 7 bien la podrías hacer como una hora extra. Ay, pero ahorita podrías meter unas 2 materias en la universidad de lunes a viernes y te vas todas las noches. Todo eso a causa de insatisfacciones en nuestro corazón. Ahora veamos la última lectura, Lucas capítulo 15. Y versículo 11, o desde el versículo 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Ya sabe usted que vamos a leer, ¿verdad? El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la casa de este padre amoroso, de este padre bueno, hermano? Porque solo un padre, hermano, que es de verdad misericordioso, podría haber actuado como él. Pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el corazón de este muchacho? Si estaba en la casa del padre, si no le hacía falta nada. ¿Qué pasó? La insatisfacción empezó a entrar. ¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces cuando estamos aquí dentro de la casa del Padre, volteamos nuestra mirada hacia afuera y empezamos a desear lo que tienen allá afuera. Entonces este muchacho, por el resultado de la historia, me imagino yo, pues supongo, que ha de haber visto hacia afuera, a sus amigos, a la gente de afuera, y empezó a compararse con los de afuera. Yo quiero hacer lo que hacen allá afuera, pero estoy aquí adentro, en la casa del Padre. Entonces, Padre, dame mi herencia. Y lo primero que hizo fue ir a hacer lo que hacían los de afuera. Despilfarrar toda su hacienda, todo el trabajo del padre. Toda la labor que su padre había hecho durante toda su vida le fue a dar vuelta. Por una insatisfacción. Y usted y yo tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Porque estar aún dentro de la casa del Padre, podemos estar albergando insatisfacciones en nuestro corazón. Pero bueno, este muchacho vuelve en sí, dice la palabra del Señor, y regresa a la casa del Padre con arrepentimiento en su corazón, y el Padre lo recibe. El asunto es de que dentro de la casa tenemos a otro hermano, al hermano mayor, porque si este dice que era el menor, el otro era el mayor. ¿Qué sucedió en el corazón del hermano mayor? Volvemos otra vez a la insatisfacción. Porque él no se comparó con la gente de afuera. Él se comparó con su hermano que estaba dentro de la casa del Padre. Y por ahí se metió el enemigo, mire, porque era el hermano mayor, me imagino yo, que era el orgullo de su padre. Pues si puede caer la palabra orgullo, ¿verdad? Era su felicidad, ¿verdad? Compongámoslo y borremos esa palabra fea. Pero él era su motivo de alegría, porque era el mayor, el primogénito,
pongámonos en el contexto, ¿verdad? De ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Se empieza a comparar con su hermano y entonces la insatisfacción entra de nuevo, ¿verdad? Y empieza a enojarse, ya no con su hermano, la agarra contra el padre, la agarra contra el padre. La insatisfacción, hermano, muchas veces aquí adentro, en la casa del Señor, que nos sentimos tan ricos, la presencia del Señor y su palabra, y nos sentimos con una paz, pero muchas veces el enemigo entra por ahí, queriendo meter la insatisfacción. Sí, pero ya te diste cuenta que el hermano fulano le llegó esto, y vos llevas años pidiéndolo. Ya viste que la hermana, mira, cómo recibió este milagro, y tú llevas años recibiéndola. Y entonces entra la insatisfacción, hermano. Y el hijo pródigo, fíjese que el hijo pródigo tuvo la ventaja que él no se enojó con el padre, él se enojó consigo mismo, se haber pegado en la cabeza, porque qué tonto fui de haberme ido de la casa del padre. Pero el peligro de que estaba dentro es que se enojó con el papá. Es que se enojó con el papá por la insatisfacción. Entonces yo le puse aquí la insatisfacción del hermano mayor, porque al hermano menor todos lo agarramos como piñata, ¿verdad? Y todos lo ponemos de mal ejemplo y todos lo agarramos, pero agarramos al hermano mayor. Agarremos al hermano mayor. Y con eso quiero terminar. Usted y yo hemos venido a ser primogénitos delante del Señor. Hemos venido a ser declarados primicia en varios aspectos. Pero lo que sucede es que usted y yo no nos creemos primicia del Señor. Usted y yo no nos creemos nuestra primogenitura. Y entonces vamos por la vida como el hermano mayor, viendo que a los demás, que a mi hermano sí, pero a mí no. Pero ¿por qué le hace fiesta a él y a mí no? Hijo, pero si todo lo mío es tuyo, le termina diciendo el padre. Todo lo mío es tuyo. ¿Y cómo no le voy a hacer fiesta a este? Le dice, sí, este es un milagro que haya regresado, que haya vuelto en sí, que haya vuelto a su cordura. Pero tú estando aquí adentro, tú tienes derecho a todo. No tienes por qué tener insatisfacción. No tienes por qué estar insatisfecho si conmigo lo tienes todo. Eso es el mensaje que el padre le está diciendo al hijo mayor. Entonces, usted y yo no tenemos que tener cabida, o no debemos de darle cabida a la insatisfacción si estamos en la casa del padre, hermano. Si estamos en la casa de papá, aquí todos deberíamos de sentarnos en primer lugar. Miren, aquí no hay segunda ni tercera fila. Yo no sé en el cielo cómo vamos a hacer. Yo no sé en el cielo cómo vamos a hacer, si vamos a tener turnos. Yo no sé, hermano. Yo no sé. Lo que sí sé es de que Él aquí en la tierra nos permite ser los primeros. Él nos permite disfrutar de su paternidad, nos permite disfrutar de su bendición. Aquí no es como el carro, como los carros, que va el papá y la mamá y los hijos se discuten, ¿verdad? O quieren irse adelante o a la par del papá. No, por eso le digo, yo no sé cómo vamos a hacer en el cielo. Porque todos vamos a querer estar adelante. Y no sé cómo va a ser, pero todos vamos a estar adelante, adorándole a Él, viendo su rostro. Yo no sé cómo vamos a hacer. Y yo no quiero gastar mis neuronas pensándolo, solo sé que lo voy a disfrutar. Pero aquí en la tierra, hermano, ya mucho tiempo le dimos a la insatisfacción. Yo mucho tiempo le di a la insatisfacción. Y todo el recorrido que hemos hecho ha sido un recorrido sobre mi vida. Yo he pasado por momentos de servicio en los que el enemigo ha traído esos pensamientos de insatisfacción. En mi casa, con mi esposa, a veces con dos hermanos,
Yo me he sentido, bueno, Señor, ¿y por qué a ella le contestas y a mí no? Bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a ella le respondes rápido y a mí no? Y le dije, fíjese que leyendo esto le decía, Señor, ¿y por qué no hay hijas pródigas? ¿Por qué no hay hijas pródigas, solo hijos pródigos? Le dije, no, como que no está muy equilibrada la cosa, no estamos muy parejos. Pero esa es la verdad, no hay hijas pródigas, ¿sabes por qué? Porque ustedes, hermanas, tienen la bendición de que se saben hijas, de que se saben amadas. Por eso Isaías las adorna y les dice, yo soy tu marido, tu hacedor. Por eso el Señor las adorna a través de la palabra. Pero somos nosotros, hermanos, los que nos ponemos las piltrafas de hijo pródigo. O estando en la casa nos creemos los hermanos mayores y nos sentimos insatisfechos. Entonces el llamado del Señor es que nos despojemos de la insatisfacción. Que pongamos nuestros ojos nuevamente donde deben de estar, en el autor y consumador de la fe. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, tu mensaje de alerta, de advertencia llega a tiempo. Padre, gracias porque a mi vida, Señor, llegaste justo a tiempo, Padre. Ayúdame, Señor, a estar atento a que ninguna raíz, Señor, de amargura pueda establecerse, plantarse en mi corazón. Que ninguna insatisfacción, Señor, pueda desviarme de tu perfecta voluntad. Que pueda disfrutar, Señor, cada día en tu presencia, cada momento, Señor, en la casa del Padre. Que yo pueda disfrutar, Señor, cada instante, Señor, la maravilla, Señor, de tu presencia. Lo maravilloso, lo bondadoso, lo fiel, Señor, que eres. Que cada mañana, Señor, yo pueda disfrutar, entender que tu misericordia se ha renovado para mí. Que tu bien, Señor, están dispuestos cada mañana, Padre. Están ahí firmes a primera hora para seguirme, para estar conmigo. Gracias, Señor, porque sigues siendo fiel. Porque has establecido, Señor, un pacto y un juramento de no dejarnos, de no abandonarnos y de bendecirnos. Padre, que podamos soltar, Señor, todo lo que a ti no te agrada, todo lo que quiera desviar nuestra mirada, Señor, de ti. Que podamos despojarnos, Señor. Que podamos ser cada día más libres, Señor, para amarte, libres, Señor, para servirte, para honrarte, para merecer tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, honrando y bendiciendo tu nombre. Padre, bendecimos las manos y los corazones, Señor, que con gratitud van a entregar, Señor, para el alfolí. Los bendecimos y desde ya, Señor, declaramos que esta casa, Señor, es una tierra de abundancia y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y